¿Qué pasó con los sicarios más letales de Pablo Escobar? El sicario más letal de Pablo Escobar estaría viviendo como monje en una iglesia de España. Se trata de Luis Carlos Aguilar Gallego, alias El Mugre. Autoridades colombianas lo buscan para que entregue información de casos aún abiertos. Las autoridades colombianas investigan si El Mugre, considerado el sicario más letal del abatido capo narco Pablo Escobar, podría estar viviendo en España y ejerciendo como pastor en una iglesia de la región de Murcia. Luis Carlos Aguilar Gallego habría sido visto en junio de 2017, cuando la selección colombiana de fútbol jugó un amistoso ante España en la previa del Mundial de Rusia. Varios empresarios y dirigentes deportivos colombianos se alojaron en el hotel La Finca Golf Resort y, según afirmaron al periódico colombiano El Tiempo, un par de personas les aseguraron que allí vivía Aguilar y que ejercía como pastor en una iglesia. Las autoridades colombianas han intentado localizar a Aguilar y a otros 5 pistoleros del cartel de Medellín para que entreguen información sobre casos aún abiertos, como el de la bomba al avión de Avianca y contra el DAS. Fuentes oficiales colombianas confirmaron que Aguilar sigue vivo y que hay informantes que aseguran que vive en España y en Argentina. Era abstemio y el asesino más letal del patrón. Hijo de padre asesinado y de hermano desaparecido, relataba recientemente Juan Jairo Velázquez Vázquez, alias Popeye, muerto hace una semana, cuando le preguntaron por Aguilar. Otro de los sicarios de Pablo Escobar que sigue vivo es Carlos Mario Álzate Urquijo, alias Arete, quien hoy tiene 57 años y viviría en Barcelona. Álzate, con más de 300 muertos a sus espaldas, fue juzgado en 1993 y tras 8 años de prisión fue excarcelado por cumplimiento de pena e inmediatamente tiroteado. Entonces desapareció, obtuvo otra identidad y se trasladó a España. Según informa El Tiempo, también estarían vivos otros sicarios como Eugenio León García Jaramillo, el taxista, que viviría en Estados Unidos, Sergio Alfonso Ramírez, el pájaro, de paradero desconocido, y Gustavo Adolfo Mesa, Zarco, que vive en Colombia. Juan Jairo Velázquez, alias Popeye, nunca esperó morir de viejo. Dormir con un ojo abierto y presuponer que cada día puede ser el último son algunas de las condiciones para trabajar como lugarteniente de Pablo Escobar. La carta de presentación de Popeye estremece. Más de 300 asesinatos, 200 carros, bomba, el asesinato del candidato a presidente de Colombia Luis Carlos Galán y participación directa en el atentado al vuelo de Avianca en 1989 donde murieron más de 100 personas. Incluso mató a su propia novia por orden de Pablo Escobar al conocerse que era confidente de la policía. Vida marcada por la muerte. Ser el jefe de sicarios del patrón era igual que vivir con una diana pegada al pecho. La policía y el FBI iban tras sus pasos, los cárteles rivales también ansiaban verlo bajo tierra, e incluso sus propios hombres podían traicionarlo en el momento menos pensado por un puñado de pesos colombianos. Hasta Pablo Escobar podía ordenar su ejecución si tenía un mal día. A cambio, Popeye actuaba como el perro de presa que era. Si había que secuestrar al expresidente Pastrana, lo hacía. Si tenía que colocar una bomba en plena calle, no lo dudaba. Si le ordenaban descerrajarle 5 tiros a algún pobre desgraciado, Popeye preguntaba si en el pecho o en la cabeza. Un modo de vida teñido por el rojo de la sangre, el blanco de la cocaína y el verde de los billetes. El poder, el confundir el respeto con el miedo, el saberse por encima de leyes y gobiernos era su gasolina. Una dinámica de la que era imposible salir. El soldado sin emperador. Todo imperio llega a su decadencia. Parece algo obvio, pero desde dentro no lo es tanto. A finales de los 80, el cártel de Medellín propagaba el terror a sus anchas. El país estaba en jaque por una banda de narcotraficantes. Escobar era intocable. Sin embargo, el tiempo pasa para todos. Antiguos aliados que mutan en enemigos, falta de liquidez para mantener a su ejército privado, asfixia policial, miedo a la extradición. Cada uno de esos factores, gota a gota, desembocaron en la muerte de Pablo Escobar tiroteado en una azotea. Juan Jairo, por su parte, consiguió salir vivo al entregarse a las autoridades. 20 años de prisión acusado, irónicamente, de un único crimen. Se libró de la extradición, conservó la piel y tuvo que reinventarse. Pablo Escobar le dio a Popeye una forma de ganarse la vida.
incluso cuando todo se derrumbó sobre sus hombros. La caricatura de lo que fue. En 2014, las autoridades estaban nerviosas ante la excarcelación de Popeye. Un conocido asesino, representante de los mayores temores para la sociedad colombiana, volvía a estar suelto. Pocos habrían imaginado a qué iba a dedicar su tiempo en libertad. Su imagen pública osciló de la leyenda viva de los años dorados del narcotráfico a la del bufón en Twitter. Su última profesión conocida fue la de YouTube cuando pasaba de los 50. Inició una actividad empresarial basada en vender su vida en documentales y entrevistas, además de comercializar surrealistas objetos de merchandising. Desde sus redes sociales, siempre muy activo, desafiaba a todo aquel que le llevara la contraria, rememoraba los años pasados junto a Escobar y lanzaba todo tipo de consignas y amenazas a los políticos colombianos. El patrón seguía llenando sus bolsillos después de muerto. Plata o plomo. La alegre vida de Popeye como famoso de la prensa sensacionalista llegó a su fin en 2018, cuando reingresó en la cárcel acusado de extorsión. Cuesta ignorar la llamada del dinero fácil si es lo que has hecho durante toda tu vida. A alguien se le ocurrió que Jon Jairo Velázquez sería un buen cobrador de deudas. El solo pronunciar su nombre ya asustaba, tenerlo cara a cara hacía que muchos dieran su brazo a torcer. Bajo amenaza, algunos cambiaron sus propiedades y las pusieron a nombre de Popeye. Una de sus víctimas dejó de contestarle al teléfono, por lo que Popeye localizó a su madre y se reunió con ella para explicarle las condiciones. Pero algo pasó. Asustar a una anciana debería ser fácil, pero la mujer lo denunció. Las autoridades lo tenían vigilado de cerca y solo necesitaron ese pequeño empujón para devolverlo de nuevo a una cárcel de máxima seguridad. La última bala. Sin duda, Popeye nunca esperó morir de viejo. Es probable que tampoco imaginara sus últimos días agonizando en una cama de hospital. Él había mirado a los ojos a muchas de sus víctimas, escuchado sus súplicas, incluso había llegado a torturar sin ningún remordimiento. En sus entrevistas siempre suponía que, antes o después, le tocaría estar al otro lado del revólver. Había evitado a la parca durante muchos años y al final se le presentó en forma de enfermedad terminal. Una bala que no ha podido esquivar. Los 5 sicarios de Pablo Escobar que conocen la verdad sobre el atentado de Avianca y el misterio del pasajero 108. Arete, el pájaro, el taxista, Zarco y la Kika. Solo uno de ellos vive en Colombia. Los otros pasan sus días entre el encierro en una celda en Estados Unidos, las playas de Jamaica y el anonimato de Barcelona. Cambiaron sus identidades y en su momento alguno colaboró con la justicia. Apenas uno sigue en prisión. Hace exactamente 30 años, el 27 de noviembre de 1989, Pablo Emilio Escobar Gaviria cometía el que fue su más diabólico acto terrorista, el ataque contra el vuelo 203 de Avianca en el que murieron 101 pasajeros y 6 tripulantes. El Boeing 727-21 había partido a las 7 a.m. de El Dorado, en Bogotá, con destino al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, en Cali. Pero a los 2 minutos de despegar perdió contacto con la torre de control mientras volaba sobre la hacienda Canoas. En las inmediaciones de El Charquito, una bomba había terminado con las vidas de quienes iban a bordo. Eran meses de penuria y angustia para todo Colombia. En agosto, el capo del cartel de Medellín había ordenado el magnicidio de Luis Carlos Galán, candidato a presidente favorito en todos los sondeos que prometía librar la mayor de las guerras contra el narcoterrorismo que encarnaba Escobar. Sus sicarios lo masacraron cuando iba a ofrecer un discurso ante una multitud. El país vivía una guerra intestina sin antecedentes. Pero el atentado contra el avión con matrícula HK-1803 fue demasiado. El patrón había cruzado todos los límites. El objetivo de Escobar había sido el sucesor de Galán, César Gaviria Trujillo, quien prometía llevar las banderas del asesinado postulante a lo más alto. Eso incluía la guerra contra los grupos narcotraficantes del país. Pero quien tiempo después sería presidente colombiano nunca abordó el fatídico vuelo. Tanto él como sus colaboradores debían viajar a Cali, pero por seguridad, a último momento, les recomendaron hacerlo en un avión comercial. El fantasma de Escobar prontamente se colocó como el del principal sospechoso por la matanza de inocentes.
Las investigaciones comenzaron a tejer alrededor de su núcleo de sicarios y sus contactos con las autoridades de seguridad del gobierno que habían filtrado información respecto al periplo de Gaviria. El nexo habría sido Carlos Castaño Gil, paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, autor de varios actos sanguinarios con centenares de muertos. Al parecer, Castaño poseía varios nexos dentro del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, el Centro de Inteligencia colombiano. Pero muchos eslabones quedaron sin resolver, incluso ese. 30 años después, familiares de las víctimas del vuelo de Avianca buscan conocer más detalles sobre lo ocurrido aquella mañana trágica. Acercarse aún más a la verdad aunque eso no les quite el dolor que todavía sienten. Las pruebas y testimonios del caso están reunidos en la Fiscalía 8 de Medellín, a la unidad especializada contra las violaciones de los derechos humanos. Entre esos eslabones se hallan 4 sicarios de Escobar que aún viven y que tienen en su poder archivos e información sensible sobre el atentado.